inferior de la pelvis o estrecho inferior. Esta va a estar limitada, fácilmente acá lo pueden ver, por el arco del pubis. Este arco del pubis está constituido por el borde inferior del cuerpo del pubis y la rama inferior del cuerpo del pubis. Después, a los costados vamos a tener a las tuberosidades isquiáticas, continuándose con el borde inferior del ligamento sacro-tuberoso y finalmente con el vértice del coxis, ¿verdad? Entonces ven que tiene una forma romboidea en la parte anterior y en la parte posterior va a estar constituido por los ligamentos, ¿no? Entonces más o menos le va a dar esta estructura. Entonces ese estrecho inferior, como pueden ver en su constitución, va a tener a este arco del pubis que ustedes lo pueden ver en una radiografía. Entonces también habrán encontrado que el arco del pubis va a ser más agudo en el varón en relación a la mujer, que son diferencias que nosotros vamos a encontrar cuando hablamos de dimorfismo sexual, ¿verdad? Entonces, también acá, por favor, no se olviden que ese estrecho inferior va a ser importante para que ustedes también delimiten la zona del perineo. Eso también lo vamos a hablar después, ¿ya? Igual, vamos a hablar así rápidamente de perimetría. ¿Por qué es importante la perimetría? En realidad, la perimetría es un estudio que nosotros hacemos, sobre todo a la gestante, para saber el tipo de pelvis que va a tener y la dificultad si se va a presentar en el caso del parto. Bien, entonces esta perimetría generalmente se hace de forma clínica durante la gestación, pero como diagnóstico ya, como una herramienta de diagnóstico ya como tal, se hace en el trabajo de parto, sobre todo cuando nosotros tenemos un paciente que está yendo bien en su trabajo de parto y de pronto ustedes van a ver que se detiene o hay alteraciones en la evolución del trabajo de parto. Entonces, si ustedes encuentran eso, tienen que evaluar, ¿no? Varios criterios clínicos y si es más difícil o hay mucha duda y hay tiempo, posibilidad, en realidad la perimetría se hace por resonancia magnética. Antes se hacía por radiografía, por tomografía, pero son estudios riesgosos. Entonces, realmente la que tiene utilidad es por la resonancia magnética. Pero creen ustedes que en su centro de salud no se van a tener esa posibilidad, no es cierto. Entonces si bien es cierto, tienen que conocer estos diámetros, sí les va a ayudar a por lo menos clínicamente saber o más o menos tener indicios de si tienen problemas, sobre todo en la enfermedad, en la alteración que se conoce como desproporción cefalopélvica, que es la causa más frecuente de trabajo de parto prolongado, detenido, obstruido, son varios términos que se pone esta condición, ¿ya? La causa más frecuente generalmente es la desproporción cefalopélvica. Entonces, para eso les va a interesar a ustedes saber eso y también para la evaluación ginecológica que tienen que hacer durante el trabajo de parto. Las maniobras que tienen que hacer en obstetricia las van a hacer tratando de buscar estos diámetros, ¿ya? Entonces, justo esto está en relación a lo que ahora tienen que estudiar, ¿no? Sobre todo acá que nos interesa el canal del parto. Como pueden ver, está constituido por el canal óseo y el canal blando. El canal óseo está en las estructuras que ya han visto la anterior vez y lo que ahora han leído. Está ahí la pelvis ósea, el estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior. De esto lo que tienen que acordarse es que el estrecho medio es la parte más estrecha, valga la redundancia, del canal. Es la parte más angosta del canal, el estrecho medio. Y esto se debe a qué, sobre todo, por el desarrollo de las espinas ciáticas, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué los animales no tienen problemas en el parto? No tienen que ser asistidos en el parto. ¿Por qué? Pues solitos.
tenga como función el soporte, ¿ya? Y el punto para la hiperestación, para que los músculos estén ahí apoyados y se pueda producir la hiperestación, sobre todo de quién, de las espinas ciáticas, ¿ya? Es por eso que los varones incluso van a tener unas espinas ciáticas más prominentes. ¿Alguien ha leído por qué las espinas ciáticas del varón es más prominente que de la mujer? Porque les gustó así. Acabo de hablar de dimorfismo sexual. Porque no tienen hijos, no van a dar parto, bueno, puede ser una razón. Pero hay otra razón que tiene que ver con la reproducción también. Punto de apoyo, si han leído de qué? De los músculos gemelos, ¿no? Tiene que ver con la reproducción. Los músculos del perineo, ¿ya? Bulbo cavernoso, si es que han leído. ¿Para qué? Para que esos sean puntos de anclaje, por ejemplo, ¿para qué? Para la erección del pene. Por eso, por ejemplo, esa es una causa más. Por eso los varones van a tener espinas ciáticas más prominentes que las mujeres, ¿ya? Y eso pues hace que nosotros al tener unas espinas ciáticas menos prominentes también no tengamos un problema en el descenso del canal del parto. Entonces, en el descenso del bebé, ¿no? De la cabeza del bebé. Entonces, eso sobre todo se ve en el estrecho medio. Entonces, recuerden eso, ¿ya? El estrecho medio es el lugar más angosto por donde tiene que pasar la cabeza y es el primer lugar donde se va a producir alteraciones de la enfermedad de la desproporción cefalopélvica. Ahí está la mayor cantidad de problemas, ¿ya? Entonces, en el canal blando ya van a leer después las estructuras relacionadas a la mujer. Va a estar desde el útero, pero desde el segmento uterino inferior, la vagina, el suelo pélvico, el perineo, la vulva, que es lo que también tienen que leer. Ya también ahí pueden ver que en la pelvis ósea también nos importan las articulaciones sacroiliacas, porque tienen un papel fundamental en el desarrollo del parto. ¿Ya? Bien, entonces vamos a tratar de avanzar rápido. Entonces, para nosotros conocer el tipo de pelvis que vamos a tener, porque no es pues que ya lo han leído, ¿no? No es que todas las mujeres vamos a tener la pelvis ancha y todos los varones estrecha, no. Son 4 tipos de pelvis que vamos a encontrar en las personas. Y en el caso de la mujer es la que nos interesa, ¿no? Entonces, ahí ya tienen ustedes los diámetros, ¿ya? Van a encontrar bastante, un poquito de variaciones en la bibliografía que lean en cuanto a los valores de los diámetros. Y a veces en el examen, cuando les ponemos, aquí viene la discusión. No, yo he leído en tal libro que el diámetro tanto mide 10, el otro mide 11. Ya, miren, lo importante es que ustedes sepan cuánto es un valor crítico para que sepan si estamos ante una pelvis estrecha o no, ¿ya? Porque valores así por centímetros más o menos van a encontrar ahí diferencias, ¿ya? Ahí les he puesto, ya ustedes conocen los diámetros con sus valores de cada uno, pero lo más importante es que conozcan el conjugado anatómico. ¿Qué diámetro es? ¿Cómo se llama? Promonto subcúbico, ¿ya? No sé qué valores habrán encontrado ustedes, pero sepan que pelvis estrecha ya se sospecha cuando este diámetro es menor a 11, ¿ya? Entonces, por ahí así, no, yo he leído 12.5, yo he leído 13, 14, no sé, ahí siempre nos viene. Pero si me dicen diámetro anatómico, me ponen ahí 11, yo he leído en el libro 11, no, pues. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de una pelvis estrecha. Entonces, 11 a menos, pelvis estrecha. ¿Ya? Suficiente, a mí con que me digan, le pongan 11.5, 12, no me peleo. Pero si me ponen 11 o 10.5, están hablando de una pelvis estrecha. ¿Ya? Luego, el conjugado obstétrico. El conjugado obstétrico, también lo han leído ahí, ¿no? Ahí están los valores. Pero pelvis estrecha, ¿cuándo se considera? Menos de 10. ¿Ya? No me interesa qué valores hayan leído ahí en Brugier, en Tórtola, no sé. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que me importa a mí? Que el conjugado obstétrico no debe ser menor a 10. ¿Ya? Menor de 10, pelvis estrecha. Luego, el conjugado diagonal, ¿cuánto? Menos de 11. ¿Ya? Con que me sepan eso es suficiente. Para mí suficiente. ¿Ya? Entonces, como van a ver, todos estos diámetros, como les dije, se valoran por radiografía, ¿ya? De preferencia la resonancia magnética. Pero lo que ustedes tienen que saber en clínica son los que van a evaluar ustedes mediante el tacto vaginal. ¿Y cuál es el diámetro que ustedes lo evalúan por tacto vaginal? El conjugado diagonal, exactamente, el conjugado diagonal. Ese sí lo van a medir por tacto vaginal. ¿Ya? Y tienen que saber que
conjugado diagonal, le aumentan 1.5 y ese es nuestro conjugado obstétrico. ¿Ya? Entonces, uno de los parámetros más fidedignos de pelvis estrecha es el conjugado obstétrico. ¿Ya? Entonces, ustedes por su tacto vaginal, ¿cómo lo van a hacer? Van a ingresar con la mano en esta posición, así la palma extendida, ingresan con los dedos y el dedo mayor, el tercer dedo, tiene que tratar de tocar el promontorio. Pues tratan de tocar el promontorio y en el punto que tocan el promontorio, chocan con la sínfisis del pubis. Entonces ahí hacen una marquita. Entonces esta va a ser la distancia del conjugado diagonal. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que saber cuánto mide sus centímetros, la diferencia entre el segundo dedo y el tercer dedo. Entonces ustedes miden esto con una regla, le aumentan esto y ahí tienen el conjugado diagonal. ¿Ya? Luego le aumentan 1.5, perdón, le disminuyen 1.5 y ese va a ser el conjugado obstétrico. ¿Ya? El conjugado obstétrico. Entonces ese conjugado obstétrico no tiene que ser menos a 10. Si es menos a 10, sospechan de pelvis estrecha. ¿Ya? Bien, después tenemos el diámetro transverso máximo, que es el diámetro que se va a encontrar donde las líneas terminales se alejan más. Ya saben qué es la línea terminal, ¿no es cierto? Les he puesto ahí. Entonces, la línea terminal es una radiografía o una resonancia, lo van a ver. Marcan su línea terminal. Los puntos más alejados de la línea terminal, ahí marcan una línea, ese es el diámetro transverso. ¿Ya? ¿Para qué me sirve el diámetro transverso? Estos de acá, sobre todo para ver si hay pelvis estrecha. ¿Ya? En cambio, el diámetro transverso, sobre todo para ver si es una pelvis platipeloide o androide. ¿Ya? Igual también, no sé qué valores habrán medido ustedes, pero este valor no debe ser más de 12,5. Más de 12,5, pelvis platipeloide o pelvis androide. ¿Ya? Con otros diámetros que no tienen mucha importancia, luego tenemos el diámetro del estrecho inferior. ¿Ya? Esos diámetros del estrecho inferior sobre todo me interesan, ¿por qué? Porque estos, cuando la mujer la tiene pequeña, lo tiene más reducido estos diámetros, van a tener problemas en la última fase del parto. Cuando ya está saliendo la cabecita, ya está queriendo coronar y no puede hacer esa palabra que se llama coronar, cuando ya no aparece la cabecita, está demorando mucho hacia la última fase del parto, eso es, ¿ya? Cuando estamos entrando al periodo expulsivo, se llama. Cuando hay un expulsivo controlado, donde la mujer está largo rato ahí, que no puede dar parto a su bebé, entonces ahí sospechemos que hay problemas en estos diámetros del estrecho inferior. ¿Ya? Entonces tenemos el diámetro antero-posterior que va el vértice del coxis al borde inferior del pubis. ¿Ya? Este no tiene que ser menos de 10. Entonces, como pueden ver, eso ustedes lo pueden fácilmente evaluar en una paciente. ¿Ya? Menos de 10, entonces sospechen que van a tener un problema con el periodo expulsivo del trabajo del parto. ¿Ya? Después, ¿qué tenemos? El diámetro biisquiático, entre las dos tuberosidades isquiáticas. Y eso se ve, porque estamos en el perineo este nivel. ¿Ya? Ustedes van a palpar las tuberosidades isquiáticas. Esas tuberosidades isquiáticas, ¿cuánto tiene que ser? Igual, valores van a encontrar por ahí. ¿Cuánto me interesa? Menos de 8. Pelvis estrecha. También la pelvis estrecha es cuando ese diámetro es menor a 8. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen, generalmente van a entrar con el puño. ¿Ya? Con el puño entran, miden. Si mide más que su puño, normal. Si está justo igual que su puño, de hecho que es menos de 8 centímetros. ¿No? Entonces, pelvis estrecha. Ahí van a tener problemas. ¿Ya? Por afuera nomás ponen el puño a nivel de las tuberosidades. ¿Ya? Son varias maniobras que les van a enseñar en ginecología. ¿Ya? Luego, en el estrecho medio, lo que nos habló el doctor, el más importante es el diámetro. ¿Ya? Entonces, ahí otros conceptos, ya no creo que nos va a ganar el tiempo, pero tienen que saber en general, que la pelvis ginecoide, la mujer es la más frecuente, ¿no es cierto? 50% de las mujeres tenemos una pelvis ginecoide, ¿no? O sea, acá, ¿cuántas mujeres somos? No sé. La mitad tenemos ginecoide, la mitad. No sé
Luego, el 25 a 35% de los que estamos acá tenemos una pelvis antropoide. ¿Ya? Miren, 25% de los que estamos acá tenemos una pelvis antropoide. Luego sigue la pelvis androide, por acá 15%. ¿Ya? 15%. Y finalmente, platypelor, 5%. ¿No? Por estar por acá, alguien que tiene una pelvis platypelor. ¿Ya? ¿Qué es lo más importante que ustedes tienen que saber? Que la pelvis ginecoide es aquella que tiene el estrecho superior redondeado y el diámetro transverso va a ser mayor o igual que el anteroposterior. Eso es básicamente lo que tienen que conocer ahí. ¿Ya? En la pelvis antropoide, ¿cuál es el problema de la pelvis antropoide? Que tiene el diámetro anteroposterior mayor que el diámetro transverso, al revés, ¿cierto? La pelvis androide la tiene igual. Y la pelvis platypeloide tiene un diámetro transverso bastante amplio. ¿Ya? Bastante amplio. Fue lo que les dije, ¿no es cierto? El diámetro transverso más de 12, les dije que podía ser o platypeloide o androide. ¿Se acuerdan? Les he dicho. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante. ¿Ya? Otra cosa es que la pelvis antropoide va a tener las espinas ciáticas. ¿Cómo van a ser? Antropoide. Armas o robles, ¿ya? Y la androide, son casi puntiagudas, mucho más, prominentes, ¿no? Y esta característica, acá en las paredes laterales, la ginecoide las tiene rectas, la androide las tiene como que convergen las paredes laterales, por eso las espinas ciáticas también se juntan, por lo tanto el diámetro biisquiático va a ser estrecho, ¿ya? O sea, va a tener un estrecho medio reducido. Por eso también les dicen que tiene la forma de un embudo, ¿cierto? La pelvis androide tiene la forma de un embudo, ¿ya? Entonces, básicamente eso, ¿ya? Trataremos de avanzar porque había sido antes ustedes. Pero ahora lo que tienen que ver, hay algo ya más. Sí, ahorita vamos a hablar de detalles, no van a poder hacer. Solamente esto, por favor, el segmento anterior y posterior es importante que conozcan en la pelvis, ¿ya? En realidad es un arco, ¿no? En realidad la pelvis es un arco óseo. Es un arco óseo que está protegiendo ¿qué cosa? La parte final de los órganos digestivos, ¿qué más? Los órganos genitales y la parte final de los órganos urinarios. ¿Ya? Entonces eso importa desde el punto de vista traumatológico. ¿Por qué? Porque una fractura inestable de pelvis, ¿qué me va a comprometer? Esos órganos, ¿no? Sobre todo, ¿cuáles son los más superficiales? El sistema urinario, ¿ya? O sea, va a tener lesión ureteral, lesión de vejiga, en el caso de los varones, lesión uretral, porque tienen la uretra más grande, ¿verdad? Es importante que conozcan eso. Entonces, ustedes van a trazar una línea, o mejor dicho, se van a acordar otra vez del diámetro biisquiático, ¿qué? Perdón, biciático, o interespinoso, ¿no? ¿Cuál es el diámetro biciático? El que está en el estrecho medio. Chicos, ¿ya? Por favor, no sé si estamos conectados. ¿Cuál es el diámetro interespinoso o ciático? El que está en el estrecho medio, el que me definía más el canal del parto, donde había más problemas de la desproporción cefalopélvica, ¿se acuerdan? Más se supone que han leído, ¿ya? Entonces, ese diámetro biciático interespinoso que está en el estrecho medio, ¿cuánto tenía que valer? Más de 10, ya no me importa, 11, 11.5, 12.8, se pelean por ahí, no me interesa. Más de 10, porque menos de 10, pelvis estrecha, ¿cierto? Pelvis estrecha, problemas de desproporción cefalopélvica, ¿ya? ¿Quién más tiene pequeño? La pelvis androide. ¿Cierto? La pelvis androide va a tener un diámetro pequeño, ¿ya? Menos de 10 no, pero va a ser pequeño, ¿ya? Entonces, la pelvis androide también, ¿ya? Entonces, ustedes trazan o se acuerdan de ese diámetro biciático, lo que está por atrás, todo eso va a ser el arco posterior del anillo pélvico, o segmento posterior, ¿ya? Y lo que está adelante va a ser el segmento anterior. Entonces, lean ahí qué estructuras tenemos en el segmento anterior. ¿Qué tenemos? Las sínfisis del pubis, las ramas púbicas, las ramas isquiopúbicas, la parte anterior del acetábulo, los ligamentos púbicos. ¿Qué sucede? ¿Por qué quiero que sepan esto? Una lesión, una fractura por aplastamiento, digamos, ya les cae algo acá, o de repente un accidente de
ustedes, después de que han estabilizado a otro paciente, le han dado los primeros auxilios, el primer tratamiento, uno de los días, no se olviden siempre de evaluar la pelvis. Y si sospechan, les van a enseñar, ¿no? Cuáles son las maniobras para sospechar la pelvis. Si sospechan eso, radiografía de pelvis. Fractura a nivel del segmento anterior, la liquido. No pasa nada. A no ser que sea doble, ya, en las dos ramas. ¿Qué pasa? Que el anillo se desestabiliza. El paciente se mueve y se lesiona la anterior. ¿Ya? Más bien, una fractura que esté en el segmento posterior es así. Tengo problemas. ¿Por qué? Porque el segmento posterior, ¿qué estructuras están ahí? Sobre todo las articulaciones sacroiliacas. ¿Ya? Si tienen ahí un problema, el paciente va a tener problemas de microestación. ¿Ya? Entonces, las fracturas más peligrosas del segmento posterior. ¿Ya? Las del segmento anterior, siempre y cuando sean dobles. ¿Ya? Ahí sí, me va a producir lo que se llama pelvis inestable, posibilidad de tensión de órganos de la cavidad pélvica. ¿Ya? Bien, eso para recordarles rápidamente a los pelvis. Entonces, acá está. Acá pueden ver bien una imagen mejor de anillo pélvico. Entonces, acá pueden ver ustedes. ¿Esto qué sería? ¿Qué sería ese puntito? ¿Qué es? Es la línea terminal, pues es un corte que está pasando por la línea terminal. Entonces arriba, pelvis mayor, abajo pelvis menor. Ya te he dicho qué es, Cecilia. Entonces, el abdomen se continúa con la pelvis, no hay una línea de separación como tal, solamente este estrecho superior que más o menos nos dice, ¿no? Estoy hablando de la pelvis menor, cavidad pélvica propiamente dicha, ¿ya? La pelvis propiamente dicha. Pero vean que acá hay un diafragma. ¿Cómo se llama ese diafragma? Pélvico. Y ese diafragma pélvico, miren cómo se extiende como una tienda de campaña, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué sirve ese diafragma pélvico? Les he dicho. Se ha reforzado, se ha desarrollado mucho más que con los animales. ¿Por qué? Porque asumimos la posición erecta. Entonces, eso ha hecho que el diafragma pélvico tiene una función: sostener los órganos abdominopélvicos. Todo eso está sosteniendo el diafragma pélvico. ¿Ya? Entonces, la cavidad abdominopélvica se extiende de diafragma a diafragma. Arriba, diafragma torácico. Abajo, diafragma pélvico. En este caso, el diafragma pélvico tiene como función soporte. ¿No es cierto? Soporte de los órganos internos. ¿Ya? Entonces, este diafragma pélvico es el techo del perineo. ¿Ya? Bien. Esto que está aquí, ese es el perineo. Todo lo que está abajo. ¿Ya? Entonces, esto es el estrecho superior y este es el estrecho inferior. Entonces, vean ustedes cómo el perineo tiene como límite inferior también al estrecho inferior. ¿Ya? El estrecho inferior tiene como límite ¿quién? A la pelvis menor. ¿Pero quién también? Al perineo a su vez. A los dos. Como que se intersectan. ¿Por qué? Porque la pelvis llega hasta ese estrecho inferior, pero solo en la parte media. Porque está sostenido lo demás con el diafragma. ¿Ya? Y a los costados, esa región, sobre todo en el triángulo posterior del perineo, va a formar lo que es la fosa isquio-anal. Y eso pertenece al perineo. ¿Ya? Esa región pertenece al perineo. ¿Ya? Entonces, esto es el perineo, ¿no? Todo el espacio que queda entre el diafragma pélvico y el estrecho inferior. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, es un compartimiento superficial del organismo, porque ustedes sí lo van a ver cuando el paciente esté en posición genupectoral. ¿Ya? ¿No conocen esa posición? Echada con las piernas, el paciente echado con las piernas abiertas y flexionadas. No conozco. ¿Ya? Ahí van a ver, así, entonces ahí tienen ustedes. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, es un área romboidal delimitado por el estrecho inferior. ¿Ya? Se extiende desde el monte de pubis hasta las caras mediales internas de los muslos. ¿Ya? Donde van a encontrar al pliegue interglúteo. La parte final del pliegue interglúteo, ahí va a llegar, y hasta ahí es el perineo. Porque más arriba, por atrás, es la región glútea. ¿Verdad? Entonces, solamente este triángulo, perdón,
isquiáticas, los ligamentos sacrotuberosos posterolateralmente, ¿no? Y el vértice del coxis. Ese es el límite del perineo, ¿ya? Es decir, el estrecho inferior de la pelvis, ¿ya? Entonces, ustedes van a trazar una línea de las dos tuberosidades, será la, ¿qué era eso? El diámetro diisquiático, no bisiático, ¿cierto? Ahí se estarán copiando, ¿no? Diisquiático, que esté entre las tuberosidades isquiáticas. Entonces, ese diámetro es superficial y ustedes fácilmente lo pueden medir midiendo la distancia entre las dos tuberosidades isquiáticas cuando tienen el paciente en posición genital y van a ver, o van a palpar las tuberosidades isquiáticas, ¿ya? Entonces, ustedes trazan una línea por ese, o mejor, trazan el diámetro biisquiático y van a dividir el perineo en un triángulo urogenital y un triángulo anal, ¿ya? Entonces, vean acá, el triángulo urogenital y el triángulo anal confluye hacia el centro. ¿Por qué? Porque el diafragma pélvico tiene la forma de una tienda de campaña, donde ahí va a chocar con las estructuras que van a estar en el estrecho inferior, ¿ya? Entonces, van a ver que tanto el triángulo anal como el triángulo urogenital van a ser diferentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el triángulo anal ustedes van a encontrar a la fosa isquioanal, la que les mostré, ¿cierto? Acá. Lo mismo también en el varón y en la mujer, estos triángulos van a ser diferentes, ¿ya? Entonces, el triángulo urogenital es el que va a estar anterior a la línea intertuberosa o interesquiática, y este triángulo va a estar cerrado por una membrana, que es la membrana perineal. ¿Alguien sabe qué es la membrana perineal? Acá está, miren, esta es la membrana perineal. ¿Ya? Esa membrana perineal. ¿Ya? Entonces, esta membrana perineal es una delgada lámina, es una fascia profunda que se tensa entre los lados derecho e izquierdo del arco del pubis. ¿Ya? ¿Y para qué sirve esa membrana perineal? Es una membrana que deja pasar a los orificios, en el caso del varón de la uretra, y en el caso de la mujer de la vagina. ¿Ya? Entonces, esta membrana perineal se va a encontrar en el triángulo urogenital. Entonces, ustedes van a hablar así de planos, y a la membrana perineal van a agarrarla de referencia. Acá está la membrana perineal, ahí pueden ver. Esa es la membrana perineal, ¿ya? Entonces, esta membrana perineal va a hacer que divida el triángulo urogenital a dos espacios. Lo que está por debajo va a ser el espacio superficial. ¿Estamos de acuerdo que sea superficial? ¿Estamos de acuerdo o no estamos? Sí, porque está yendo hacia la superficie, ¿verdad? Mientras que el que está superior a la membrana perineal va a ser el espacio perineal profundo. ¿Entendido? ¿Ya? Aquí arriba, ¿qué cosa tenemos? El diafragma pélvico. Habrán visto que el diafragma pélvico está constituido por varias estructuras, de las cuales el más importante, ¿cuál es? El músculo elevador del ano, ¿cierto? Entonces acá ustedes están viendo el elevador del ano, ¿ya? Entonces, este sería el espacio perineal profundo, esta es la membrana perineal y este es el espacio perineal superficial, ¿ya? Aquí pueden ver. Entonces, sabiendo eso, vamos a hablar de los planos. De la superficie para adentro. ¿Qué tenemos? Primero la piel, ¿ven? Después que está el panículo adiposo o tejido celular subcutáneo. Seguido a esto vamos a tener este engrosamiento del tejido celular, que es una fascia, la fascia de Coles. ¿Se acuerdan de esa fascia? Lo habrán visto en mi inferior. Ya han leído. ¿De quién será a continuación esa fascia de Coles? Ya, acá está, la fascia de Coles. Después de la fascia de Coles, ¿qué cosas tenemos? Tenemos esta bolsa subcutánea, ¿ven? Miren, es grasa también, está conteniendo estos músculos. Se conoce como la bolsa subcutánea del perineo. Acá que encontramos vasos y nervios perineales, ¿ya? Después, ¿qué tenemos? La fascia perineal profunda. Acá está, esta fascia perineal profunda o fascia de Gallaudet, ¿ya?
Después de eso, ¿qué tenemos? De la fascia de Gallaudet. Tiene el espacio perineal superficial. ¿Ya? Todo eso. Acá les había hablado. Espacio perineal superficial. Después, ¿qué viene? La membrana perineal. La membrana perineal. Después, el espacio perineal profundo. ¿Qué encontramos en el espacio perineal profundo? Los músculos profundos del perineo. ¿Y qué encontramos en el espacio perineal superficial? Los músculos superficiales del perineo. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes conozcan. Después de eso, ¿qué tenemos? Bueno, esta ya es en la parte posterior. Vamos a tener a la fosa isquional, esto es en el triángulo posterior. Y acá, la fase inferior del diafragma pélvico. Acá, esta fase, que va a quedar inferior a los músculos elevadores del lado. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, acá tienen los 9 planos del triángulo urogenital. ¿Ya? Acá están los 9 planos. Entonces, ¿para qué tienen que saber eso? Para reconocer los músculos que ahora tienen que ver. Los músculos del triángulo urogenital. Entonces, ¿cómo se dividen los músculos del triángulo urogenital? Músculos del espacio perineal superficial y músculos del espacio perineal profundo. ¿Cuáles son los músculos del espacio perineal superficial? Acá. Estos son los que ustedes tienen que reconocer, tanto en el varón como en la mujer. El primer músculo que van a ver acá y traten de ver en algunos cadáveres está el músculo isquiocavernoso. ¿Cuáles son las inserciones del músculo isquiocavernoso? Isquiocavernoso es este que está acá. Recorre lateral a la rama isquiopúbica. Este de acá. ¿Ya? Este. ¿Ya? Luego acá. Este músculo, ¿cómo se llama? Transverso superficial del perineo. Ese músculo está junto al borde posterior de la membrana perineal. Sí les he mostrado la membrana perineal. Han visto cómo está solo en el triángulo anterior. En el triángulo posterior estaba libre, ¿no es cierto? En el borde posterior de la membrana perineal, ahí van a encontrar a este músculo. ¿Cómo se llama? Músculo transversal superficial. ¿Ya? Y esto es la membrana perineal. ¿Ya? Esta es la membrana perineal. ¿Ya? ¿Qué músculo nos falta? El bulbo esponjoso. Este es el músculo bulbo esponjoso. ¿Ya? Entonces, 3 músculos de la fascia superficial, perdón, 3 músculos del espacio perineal superficial. Acá lo han retirado, por si acaso, esta membrana, que es la membrana perineal. Ya les he dicho, lo que queda por debajo de la membrana perineal, ese es el espacio superficial. Este musculito que está quedando ahí es el espacio perineal profundo. Que lo han retirado la membrana perineal. ¿Ya? Entonces, son estos 3 músculos que ustedes van a encontrar en el espacio perineal superficial. ¿Cómo se llama este músculo? Chicos, ¿cómo se llama este músculo? ¿Y este? Aquí está, 3 musculitos, así de simple. ¿Ya? Ahora, en la mujer, retiramos esta membrana perineal, nos encontramos con el músculo del espacio perineal profundo. Entonces, miren, esta es la membrana perineal. Acá lo he retirado, ¿ya? Esta es la membrana perineal. Y en la mujer, ¿con qué nos encontramos? Igual, a nivel de este borde, en la parte profunda, van a encontrar al músculo del espacio perineal profundo, o músculo perineal profundo. ¿Ya? Entonces, aquí, músculo perineal profundo. Se supone que aquí abajo está el superficial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Luego, ¿qué tenemos? Este otro músculo. ¿Cómo se llama este músculo? Compresor de la uretra. Miren cómo rodea a la uretra. ¿Ya? Luego tenemos al esfínter externo de la uretra en la mujer. ¿Ya? Y por último, este musculito, que es el músculo compresor de la uretra y de la vagina. ¿Ya? Entonces, esos son los músculos del espacio perineal profundo de la mujer. ¿Se ubican? ¿Ya? Ahora nos vamos a los músculos, bueno, ya está. Este es de la mujer, ¿verdad?
Nos vamos al del varón. ¿Ya? Igual. Las mismas estructuras. ¿Ya? A ver, al inglés, listo, cavernoso. Hagan la correlación con el de la mujer. ¿Se parece o no se parece? ¿Sí o no? ¿Está parecido? Igual. Ya, pues sin leer, traten de no leer. O sea, traten de hacer trabajar a su cerebro, no su mente. ¿Ya qué músculo será este? Estamos en el espacio perineal superficial. ¿Están viendo ahí? Perfecto. Músculo transverso superficial. ¿Cierto? Está en el borde posterior de esta membranita. La membrana perineal. ¿Ya? ¿Qué será todo esto? El bulbo esponjoso. ¿Ya? Ese es el bulbo esponjoso del varón. ¿Ya? En relación al cuerpo cavernoso del pene. ¿Ya? Entonces, ese es el músculo bulbo esponjoso. Este es el isquiocavernoso y este es el transverso superficial. Esto por lo menos es lo que tienen que encontrar en vuestro radar. ¿Ya? Ahora, el espacio profundo, ¿qué van a encontrar? Que me diga el compresor del esfínter, el compresor de la arteria, el ureterovaginal, ¿cierto? Felizmente los varones son menos complicados ahí. ¿Qué habrá en el espacio perineal profundo? Solo estos dos, ¿no? Músculo perineal transverso profundo y el esfínter externo del uretero. Nada más. ¿Ya? Es todo lo que tiene el varón en el espacio perineal profundo. ¿Ya? Entonces, así de sencillo, yo creo que eso es lo que ahora tienen que reconocer ustedes. Tienen que saber las inserciones musculares en realidad, ¿ya? En algunos libros dice que es un músculo, en otros dicen que es un complejo muscular. ¿Ya? No se olviden del centro tendinoso, ¿ah? Todos esos músculos que hemos hablado del periné se refuerzan en la línea media, a nivel del diámetro interespinoso. Y ahí va a haber un reforzamiento de tendones que va a formar el centro tendinoso. ¿Ya? El centro tendinoso, ¿ah? El elevador del ano. Entonces, el elevador del ano, ¿de dónde a dónde va? Chicos, ustedes tienen que saber eso. Depende de qué músculo. Esa forma, esa membranita que habían visto en forma de tienda de campaña, ¿quién lo conforma más? Que es el elevador del ano. ¿Ya? Se origina en cada lado en la pared de la pelvis. Discurre en sentido medial e inferior, así inferior bajo, y se juntan todos en la línea media. ¿Ya? Esta inserción de todo este músculo va por la base, por la cara posterior del hueso del pubis, que ha sido cortado, un engrosamiento lineal que se conoce como el arco tendinoso. ¿Ya? Un engrosamiento lineal que es este, que se conoce como el arco tendinoso. ¿Ya? Luego después vamos a atender a la espina ciática y desde ahí toda esa parte es la inserción del elevador del ano. Todo eso. ¿Ya? ¿Qué es el arco tendinoso? El arco tendinoso es un engrosamiento de la fascia de un músculo. ¿Qué músculo? ¿Qué músculo es ese? Obturador. ¿Ya? El músculo obturador, así como todos los músculos, tienen una fascia de revestimiento. ¿Ya? Hacia la parte media, esa fascia se va a engrosar y va a formar el arco tendinoso. Entonces, ese arco tendinoso va a prestar inserción al elevador del ano. ¿Ya? Solo para recordarles que la pelvis, cuando hablamos de pelvis, tiene paredes. Tiene una pared postero-superior, dos paredes laterales. Cuando hablamos de partes blancas. En la parte postero-superior tiene este musculito. ¿Qué músculo es? Informe, que tiene que encontrar en el cadáver. En las paredes laterales, ¿qué músculo tenemos? Obturador interno. ¿Ya? Ese obturador interno va a tener su fascia hacia la parte media, se va a engrosar, va a formar el arco tendinoso y acá, en la mitad, ahí se va a insertar el elevador del ano. ¿Ya? Entonces, el elevador del ano tiene tres partes. ¿Cuáles son? Ustedes digan. Cubo rectal. Aquí está el músculo cubo rectal. Así es. ¿Ya? El músculo cubo rectal se origina
ustedes levantan